Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 83. El tema de hoy, asombro y admiración. Qué bendición, esa es la reacción de todos los días, que todos los días debemos tener al ver la presencia del Señor y al ver sus maravillas, al ver y contemplar la naturaleza. Debe ser una acción de asombro y admiración y más por el sacrificio de Jesús en la cruz. Qué bueno que podamos hoy ejercitarnos para la eternidad con este espacio de luz que ilumina mi camino y en esta disciplina de la lectura y el estudio de la palabra de Dios podamos estar preparados para toda buena obra. Vamos entonces al tema de asombro y admiración. El águila ha aterrizado. El presidente Nixon, mirando los acontecimientos por televisión, lo describió como uno de los momentos más grandiosos de nuestro tiempo. El Papa recibió las noticias exclamando: "Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad", a las 3:56 de la mañana del 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong bajó las escaleras del águila y pisó la superficie lunar. Es un ejemplo en un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigante para la humanidad, dijo al convertirse en el primer hombre en caminar sobre la luna. Gracias a la invención de la televisión, este acontecimiento señalado fue el primero de gran significado histórico visto a lo largo del mundo y dado a conocer tan inmediatamente. El mundo entero contempló con asombro y admiración. Cuando pensamos en el asombro y la admiración de los primeros pasos sobre la luna, tenemos un vistazo de lo que debe haber sentido la gente que vio a Jesús. Otro astronauta que caminó sobre la luna, James Irwin, expresó: "Jesús caminando sobre la tierra es más importante que el hombre caminando sobre la luna". Cuando la gente contemplaba lo que Jesús hacía, la respuesta era de asombro y admiración. Todos quedaron asombrados y estaban llenos de temor, dice Lucas 5:26. Bueno, vamos entonces a leer Salmos capítulo 37, versículos del 10 al 20. Salmos 37, del 10 al 20, en Nueva Traducción Viviente. Pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante. Pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempos de hambre. Pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecerán como el humo. Amén. Vamos al primer punto, teniendo como base este texto que acabamos de leer. Muestra asombro y admiración ante la decisión de Dios. ¿Alguna vez te asombraste y admiraste por la clase de gente que Dios escoge? Mientras que el mundo tiende a impresionarse por las personas ricas y poderosas, no sucede lo mismo con Dios. Dios escogió lo insensato, lo débil, lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que su presencia nadie pueda jactarse. Eso lo dice 1 Corintios 1, 27 al 29. Entonces vamos a ver a quiénes escoge Dios. Dios escoge a los humildes. En el versículo 11 dice: "Los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz". Ser humilde no significa ser débil, sin carácter ni sumiso. Es la palabra que se usa en referencia a Moisés. Jesús se describió a sí mismo como humilde. Significa ser gentil, considerado y modesto. Es lo contrario a ser arrogante y autocomplaciente. Es la palabra usada para describir un caballo que ha sido domado. Implica fuerza bajo control. Jesús pareciera citar este versículo que dice: "Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia". Aleluya, yo lo creo.
Otra clase de personas que Dios escoge es a los pobres y necesitados. Dios está interesado en los pobres y necesitados. Aquellos que tratan mal a estas personas son malvados ante los ojos de Dios. Más vale poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. Dios también escoge a los perseguidos. El tema de estos versículos en el Salmo 37 es que los malvados complotan contra los justos. Al contrastar el salmista a los justos con los malvados, no es que sean meramente dos categorías separadas de personas, sino que es una proactiva en su hostilidad hacia la otra. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Estos versículos nos recuerdan que si somos perseguidos, no es nuestra tarea tomar represalias, porque Dios tiene todo bajo control y nos asegura que al final se hará justicia. No debemos tomar la venganza en nuestras manos. Eso también nos lo recalca Romanos 12, del 17 al 21. Amados, debemos entender que el Señor es todopoderoso, maravilloso, y que nuestra respuesta debe ser de asombro y admiración ante la decisión de Dios de escoger a los humildes, a los pobres y necesitados y a los perseguidos. Señor, gracias. Ayúdame a estar en ese grupo de gente que tú escoges. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser humilde de corazón, a tener un corazón gentil, bondadoso y que quiera siempre el bien para los demás, más que para mí misma. Quítame toda autocomplacencia y orgullo. Dígale al Señor: no quiero nada de eso. Quiero ser de los que tú escoges. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, les invito a que vaya a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 32. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Jesús sana a un paralítico. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Aleluya. Y ese mismo Jesús lo tenemos ahora, con ese poder sanador presente con fuerza. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo enfrente de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Este segundo punto es: considera con asombro y admiración el ministerio de Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sintió la gente al ver a Jesús realizar un milagro? Su ministerio producía asombro y admiración. Todos se quedaron admirados y alabando a Dios. La versión en inglés de la Biblia amplificada lo expresa de este modo: abrumadora sorpresa y éxtasis se apoderaron de todos y reconocieron y alabaron a Dios y dieron gracias, se llenaron y fueron controlados por el temor reverente, diciendo: hoy hemos visto cosas maravillosas, extrañas e increíbles e impensables. Aleluya. Esas cosas debemos verlas todos los días porque tenemos a ese Cristo poderoso.
¿Qué cosas eran? Sanar a los enfermos. Aún el ministerio de Jesús parecía tener subidas y bajadas en términos de sanidad. En ocasiones, cuando no encontraba fe en la gente, Jesús sanaba a pocas personas. En otras, como leemos aquí, el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. También ese poder es para perdonar pecados. Tendemos a ver la sanidad como algo sorprendente, pero puede que demos por sentado el perdón de los pecados. Jesús demuestra que el perdón es incluso más sorprendente y admirable que la sanidad. Primero perdona el pecado del hombre y luego al sanarlo muestra que tiene la autoridad para hacerlo. El perdón era prioritario. Otra cosa que Jesús demuestra allí es leer a la gente. Jesús leyó sus mentes, sabía lo que estaban pensando en sus corazones. Perdonar a quienes han pecado contra otros es algo que solo Dios puede hacer. Cuando Jesús se atribuyó la autoridad para perdonar los pecados de aquellos que habían pecado contra otros, en sus corazones lo acusaron de blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?, dijeron. En cierto sentido tenían razón. Jesús reclamaba la autoridad de Dios para perdonar los pecados. No es de sorprenderse que todos se quedaron admirados y alabaron a Dios y llenos de miedo dijeron, hoy hemos visto cosas maravillosas. También vemos aquí cómo Jesús escoge marginados. La elección de Jesús hace de Leví, el recaudador de impuestos, como seguidor suyo. Fue sorprendente, escuchó a un marginado, pero tomó la mejor decisión. Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego ofreció un gran banquete para Jesús en su casa y asistió mucha gente. Claramente Leví era un líder influyente. Las personas estaban fascinadas por lo que le había ocurrido y querían conocer a Jesús. La elección de Jesús fue impactante y asombrosa. Cada vez que visito una prisión, que veo que Jesús sigue llamando a sus seguidores entre los individuos rechazados por la sociedad, y siempre me lleno de asombro y admiración. También vemos aquí a Jesús entablar amistad con pecadores. De nuevo Jesús sorprendió a la gente. Le preguntaron por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús respondió, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Este es el corazón de las buenas nuevas para todos nosotros. Joyce Meyer lo escribe así sobre este pasaje. Con frecuencia sentimos que debemos esconder nuestras debilidades y siempre hacer de cuenta que somos fuertes sin necesidad de nada. Pero todos tenemos debilidades e incapacidades. Jesús vino para quienes estaban enfermos, que quiere decir necesitados, no para los sanos o no necesitados. Sé un necesitado y dile a Dios todo lo que necesitas. De todos modos, Él ya lo sabe y espera que le pidas socorro. Vamos a orar. Amado Señor, yo quiero darte gracias porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te pido que tu poder esté presente para sanar a los enfermos, que la gente se asombre y se admire al ver que continúas haciendo cosas increíbles. Te lo pido y te lo suplico en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora abra su Biblia en Números capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 36, el capítulo 17 y el capítulo 18 del 1 al 32. De Números. Entonces ubíquese en Números 16. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. El Señor le dijo a Moisés, dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque todos los incensarios de fuego porque son santos. También dile que esparza los carbones encendidos. Toma los incensarios de estos hombres que pecaron a costa de sus vidas y de este metal. Elabora láminas a martillo para recubrir el altar. Como estos incensarios se usaron en la presencia del Señor, ya son santos, que sirvan como advertencia al pueblo de Israel. Así que Eleazar el sacerdote recuperó los 250 incensarios de bronce usados por los hombres que murieron en el fuego, y del bronce se elaboró una lámina a martillo para recubrir el altar. Esta lámina serviría de advertencia a los israelitas para que nadie que no fuera autorizado, nadie que no fuera descendiente de Aarón, entrara jamás a la presencia del Señor para quemar incienso. Si alguien lo hiciera, le sucedería lo mismo que a Coré y a sus seguidores. Entonces cumplieron las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón
fueron al frente del tabernáculo, y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó el pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, 14.700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés, a la entrada del tabernáculo. Números 17. La vara de Aarón brota. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Entonces el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de su tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca, que contiene las tablas del pacto donde me encuentro contigo. Entonces la vara del hombre que yo elija saldrá a brotes y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel, y cada uno de los 12 jefes de las tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor, las mostró al pueblo y cada hombre tomó su propia vara. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Moisés: estamos perdidos, moriremos, estamos arruinados. Cualquiera que tan siquiera se acerque al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso estamos todos condenados a morir? Números 18. Deberes de los sacerdotes y de los levitas. Luego el Señor le dijo a Aarón: tú, tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario, pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden a ti y a tus hijos a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados en el tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Si lo hacen, tanto tú como ellos morirán. Los levitas te ayudarán con el cumplimiento de tus responsabilidades del cuidado y el mantenimiento del tabernáculo, pero no podrá ayudarte ninguna persona que no esté autorizada. Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y el altar. Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. Sustento para los sacerdotes y los levitas. El Señor le dio más instrucciones a Aarón. Yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. A ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas como su porción perpetua. A ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas que no se queman en el fuego. Esta porción de todas las ofrendas sumamente santas, las ofrendas de grano, las ofrendas del pecado y las ofrendas por la culpa, será sumamente santa y te pertenece a ti y a tus hijos. La comerás como una ofrenda sumamente santa. Todo varón puede comer de ella y deben tratarla como sumamente santa. También te pertenecen todas las ofrendas sagradas y las ofrendas especiales que los israelitas me presenten al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como tu porción perpetua. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estas ofrendas. También te doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta al Señor, lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano.
Todas las primeras cosechas de la tierra que el pueblo presente al Señor te pertenecen. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estos alimentos. Todo lo que en Israel haya sido consagrado especialmente para el Señor también te pertenece. Todo primer nacido, ser humano o animal que se ofrece al Señor será tuyo, pero siempre tendrá que redimir a los primeros hijos varones y a las primeras crías de los animales ceremonialmente impuros. Los rescatarán al mes de haber nacido. El precio del rescate es 5 piezas de plata calculado según el peso del ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Sin embargo, no podrán redimir a las primeras crías del ganado, de las ovejas o de las cabras. Estas están consagradas y han sido apartadas para el Señor. Rocía su sangre en el altar y quema su grasa como ofrenda especial de aroma agradable al Señor. La carne de estos animales será tuya, así como el pecho y el muslo derecho que se presentan al levantarlos como una ofrenda especialmente ante el altar. Así es, te doy todas estas ofrendas sagradas que el pueblo de Israel lleva al Señor. Son para ti, tus hijos e hijas, para que las coman como su porción perpetua. Este es un pacto eterno e inquebrantable entre tú y el Señor, y también se aplica a tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón: ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. De ahora en adelante, ningún israelita, con excepción de los sacerdotes o los levitas, podrá acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no reciban y que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. El Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los levitas cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción. Entreguen 1/10 parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. El Señor contará esta ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o el vino de su propio lagar. La 10ª parte de los diezmos que reciben de los israelitas tendrán que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. De todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Da también las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando presenten la mejor parte como su ofrenda, esta será considerada como si viniera de su propio campo de trillar o de su lagar. Levitas, ustedes y sus familias podrán comer este alimento donde quieran, porque constituye su recompensa para servir en el tabernáculo. No serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor, si dan la mejor porción a los sacerdotes. Sin embargo, tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fueran algo ordinario. Si lo hacen, morirán. Bueno, vamos entonces al tercer punto. De verdad que después de leer estos 3 capítulos uno queda asombrado y maravillado. Medita en asombro y admiración ante la maravilla del perdón. Existe la tendencia de dar por sentado el perdón de Dios. El poeta Heinrich Heine dijo en cierta ocasión: Déu me perdonará. Dice: Dios me perdonará, es su trabajo hacerlo. En un sentido, nada podría ser más lejano a la verdad. El pecado tiene un alto costo. Muchas de las cosas que leemos en el Antiguo Testamento se presentan como terribles, en el sentido que parecen ser atroces. No obstante, otro sentido de la palabra terrible es lleno de temor o asombro. La definición que un diccionario hace de terrible es desmesurado, extraordinario o excesivo. El lenguaje de este pasaje muestra la gravedad del pecado, su costo y la reacción de Dios. La ira del Señor se ha desbordado. A Dios no le agradan, por ejemplo, las constantes quejas. El pecado requería expiación. Había una necesidad de redención. Se necesitaba el derramamiento de sangre. El establecimiento del sacerdocio levítico era necesario para anticipar y preparar el camino para Jesús, el gran sumo sacerdote, cuya sangre sería derramada y haría expiación para redimirnos de nuestros pecados, como lo dice Hebreos 4. A menos que entiendan la gravedad del pecado y el trasfondo del Antiguo Testamento, que muestra la dificultad y la complicación de recibir perdón,
no entenderás cuán maravilloso, sorprendente y asombroso es el perdón de Dios. El perdón no es automático, pero fue hecho posible por Jesús. Al meditar en lo que Dios ha hecho, debes llenarte de asombro, admiración y temor. En estos 3 capítulos podemos ver la gravedad del pecado del ser humano. Y el pecado de la queja es un pecado que Dios aborrece. La queja y la murmuración traen muerte. En este momento que estamos viviendo bajo la gracia y en el tiempo del Espíritu Santo, podemos ver que viene una muerte espiritual, una muerte económica. O sea, la queja cierra todas las puertas y viene una maldición sobre la vida o sobre la familia de las personas que viven en queja. Por eso necesitamos, en lugar de queja, ser agradecidos. Debemos pedirle al Señor que cambie nuestra mentalidad para que en cualquier situación, cualquier cosa, no salga de nosotros queja y murmuración, ni chisme. Lo que necesitamos que salga de nuestra boca y de nuestro corazón es alabanza y gratitud. Vamos a orar. Amado Señor, yo quiero darte gracias por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Puedo saber que soy perdonado. Ese es el milagro más grande que pueda recibir en mi vida, tu perdón, Señor. Gracias. Gracias porque vivo en la era del Espíritu Santo. Gracias por como los sucesos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo han transformado mi vida y transformado este mundo por completo. Oro para que los ojos de todo el mundo se abran, para que vean estos sucesos tan trascendentales con asombro y admiración, que puedan acercarse a ti todos, Señor, acercarnos a ti con asombro y admiración, porque eres poderoso, porque siempre nos oyes y nos perdonas. Quiero darte gracias por tu perdón, Señor. Gracias por la maravillosa sangre de Jesús que se derramó para perdonar nuestros pecados, porque hoy sigue siendo efectiva, Señor. Muchas gracias. Te pedimos, Señor, que quites de nuestro corazón y de nuestros labios la queja. Quita la murmuración. Purifícanos y límpianos, Señor. Y no permitas que caigamos en ese pecado, que no caigamos en esa maldición, sino que podamos ser libres de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la pastora Pipa añade un comentario de Lucas 5, 17 al 26. Ella dice, no siempre resulta fácil llevar a nuestros amigos a Jesús. Puede requerir persistencia e incluso pensar fuera de los límites de lo acostumbrado, o como en este caso, desde el techo. Sí, no es tan fácil. Hay muchos obstáculos para que nuestros amigos lleguen a Cristo, pero debemos entender que al traspasar los límites, derribar argumentos, el Señor obra milagrosamente, y es lo que estamos orando a Dios para este domingo. Lleven sus amigos, lleven sus amigas a conocer a Jesús, y de esa manera el Señor allí, por esos actos de fe con nuestros amigos, hará su milagro en la vida de ellos, el milagro del perdón, que es lo más maravilloso. Bueno, espero que este devocional tan maravilloso haya sido de mucha bendición para sus vidas y que nuestra reacción sea de asombro y admiración ante la decisión del Señor de escogernos aún de lo vil y menospreciado que el Señor nos sacó, porque recuerde que Él mira a los humildes, a los pobres y a los necesitados y a los perseguidos. Que pueda nuestra reacción ser de asombro y admiración ante el ministerio de Jesús, sanando enfermos, perdonando pecados, libertando cautivos y escogiendo aún a los marginados. Él entabla una amistad con los pecadores y los redime. Entonces démosle gloria a Dios y meditemos en todo este día con asombro y admiración ante el maravilloso milagro del perdón. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.